14 de febrero de 1943. 3:47. Estación Barling de la RAF, costa de Sussex. La caseta del radar tembló al paso de otra oleada de bombarderos alemanes, cuyos motores atronaban sordamente y retumbaban en las paredes de metal corrugado. Dentro, el cabo James Harley, de 22 años, estaba encorvado sobre la consola de su radar tipo 21, observando cómo las luces de fósforo verde se deslizaban por la pantalla circular como insectos luminosos. Le ardían los ojos tras 6 horas seguidas mirando fijamente ese resplandor fantasmal, siguiendo las formaciones de aviones de la Luftwaffe que cruzaban el Canal de la Mancha hacia Londres. Pero esa noche, algo andaba mal. La red de defensa costera había informado de una anomalía 40 minutos antes, interferencias de radio intermitentes, distorsiones peculiares de la señal y, finalmente, silencio. 3 patrullas Spitfire, despachadas para interceptar lo que debería haber sido un solitario avión de reconocimiento, no encontraron nada más que cielo despejado. Sin embargo, el instinto de Harley, afinado durante 18 meses de vigilancia nocturna, le gritaba que algo había ahí fuera, algo que el radar no podía ver. Harley no había crecido soñando con el servicio militar. Nacido en Liverpool, hijo de un mecánico de remolcadores y una costurera, pasó su infancia a la sombra de los muelles, donde su padre reparaba radios marinas como negocio secundario. El joven James se había fascinado por el mundo invisible de las ondas electromagnéticas, aprendiendo por su cuenta teoría de circuitos con manuales técnicos desechados y construyendo radios de cristal con piezas de desecho. A los 16 años, podía diagnosticar un transmisor defectuoso por el tono de su zumbido y comprendía los patrones de propagación mejor que hombres que le doblaban la edad. Cuando estalló la guerra, a la RAF no le importó su falta de educación formal. Necesitaban hombres que pudieran pensar en longitudes de onda y frecuencias, que pudieran leer el lenguaje invisible de las ondas de radio. Tras el entrenamiento básico, Harley fue asignado a las estaciones de radar de Charing Home, parte de la revolucionaria red británica de alerta temprana. Sus comandantes pronto notaron algo inusual. No solo operaba el equipo, sino que lo escuchaba, sentía sus ritmos, entendía sus estados de ánimo como un músico conoce un instrumento. La doctrina era clara e inequívoca. Los operadores de radar seguían procedimientos estandarizados, monitoreaban las frecuencias asignadas, reportaban los contactos según el protocolo y nunca, bajo ninguna circunstancia, modificaban la configuración del equipo más allá de los parámetros aprobados. El radar tipo 21 transmitía potentes pulsos a 200 MHz, detectando aeronaves midiendo el retardo de las señales reflejadas. Alcance, rumbo, altitud aproximada. Esa era la información que necesitaba el comando. Nada más. Si el radar no detectaba algo, no estaba allí. Así de simple. Pero Harley había presenciado demasiados fallos como para aceptar esa cómoda certeza. En noviembre, un U-88 de reconocimiento alemán fotografió el puerto de Portsmouth a plena luz del día, evadiendo de alguna manera 6 estaciones de radar. En diciembre, una formación de cazabombarderos FW-190 se materializó sobre Dover con menos de 90 segundos de aviso, a pesar del clima perfecto y la cobertura total del radar. En cada ocasión, la explicación oficial alegó un error del operador, un mal funcionamiento del equipo o las condiciones atmosféricas. Cada vez, Harley sospechaba algo completamente distinto, que el enemigo había aprendido a explotar los puntos ciegos, a volar en los espacios entre lo que la tecnología podía ver y lo que no. Los riesgos personales eran más graves que la frustración profesional. El hermano menor de Harley, Michael, se había unido a la Marina Real Británica a pesar de las protestas entre lágrimas de su madre, sirviendo a bordo del destructor HMS Berkeley. En agosto de 1942, durante el ataque a Dieppe, el Berkeley escoltaba lanchas de desembarco cuando aparecieron estucas alemanes de la nada, con sus bombarderos en picado descendiendo sin previo aviso. El barco de Michael recibió un impacto directo, se partió por la mitad y se hundió en menos de 4 minutos. 137 hombres murieron, incluido Michael, de 19 años. El informe posterior a la acción señaló la insuficiente alerta temprana del radar de defensa aérea entre los factores contribuyentes. Harley había leído esa línea 50 veces, y cada lectura agudizaba su determinación. Su hermano había muerto porque el sistema falló, porque la tecnología en la que todos confiaban tenía puntos ciegos que la táctica y el entrenamiento no podían superar. En algún lugar del espectro electromagnético, tenía que haber una forma de ver lo que otros no podían. Tenía que haber una forma de atrapar a los fantasmas antes de que mataran a alguien más. La anomalía de esta noche tenía todas las características de los incidentes anteriores. A las 3 de la madrugada y 12,
El detector de altitud tipo 13 en Fairleigh registró una señal de retorno breve y anómala, demasiado rápida para un bombardero, demasiado alta para un caza, moviéndose en un rumbo que sugería una penetración profunda hacia Londres. Luego, nada. La señal se desvaneció como si la aeronave simplemente hubiera dejado de existir. Los protocolos de intercepción estándar lanzaron 3 Spitfires desde Freestone, pero los pilotos informaron contacto negativo, cielo despejado y sin confirmación visual ni de radar. El mando lo clasificó como una señal de retorno falsa, probablemente causada por inversión térmica o interferencias marinas. Caso cerrado. Pero Harley había visto los datos de la señal sin procesar antes de que fueran filtrados y procesados, y algo en el patrón de la señal lo perturbó. La señal de retorno había sido débil, casi por debajo del umbral de detección, pero no se había comportado como ruido atmosférico. Había mostrado un movimiento deliberado, una trayectoria intencionada, características de un objeto físico moviéndose por el espacio. Una aeronave que, de alguna manera, se volvió casi invisible para la tecnología de detección más sofisticada de Gran Bretaña. Harley se puso de pie y se estiró, con las articulaciones crujiendo tras horas de inmovilidad. A su alrededor, la estación de radar zumbaba con el constante ruido de fondo de la guerra. El pórtico de la antena giratoria en el exterior, los ventiladores de refrigeración en los armarios de los transmisores, la voz crepitante del controlador del sector que coordinaba las defensas aéreas en el sur de Inglaterra. Otros 2 operadores estaban sentados en consolas adyacentes, monitoreando diferentes sectores, y ocasionalmente emitían informes de contacto en el tono monótono y sin emociones que exigía el entrenamiento. El sargento de vuelo Wilkins supervisaba desde una plataforma elevada, con su rostro curtido iluminado por luces de estado mientras correlacionaba informes y actualizaba el tablero de gráficos. Ninguno de ellos parecía preocupado por la anomalía. Para ellos, era solo otra falsa alarma en una larga noche de vigilancia. Pero Harley no podía dejarlo pasar. Pensó en la nave de su hermano, en las familias que nunca sabrían por qué murieron sus hijos, en la injusticia fundamental de un enemigo que había encontrado la manera de engañar al sistema. Si los aviones alemanes lograban ocultarse del radar, se habían desarrollado una técnica o tecnología que explotaba la física de la detección de maneras que los científicos británicos no habían previsto. Entonces cada ciudad, cada convoy, cada instalación militar era vulnerable. Toda la estrategia defensiva dependía de la alerta temprana, de ver al enemigo acercarse a tiempo para responder. Sin eso, Gran Bretaña estaba ciega. Una idea empezó a tomar forma, algo que Harley había leído meses atrás en una revista técnica sobre la reducción de la sección transversal del radar y los efectos de la polarización. Las ondas de radio eran campos electromagnéticos que oscilaban en orientaciones específicas, polarización vertical, horizontal o circular. El radar Chain-Home utilizaba polarización horizontal porque proporcionaba mayor alcance y cobertura para la detección de aeronaves convencionales. Pero, ¿y si los alemanes hubieran descubierto cómo orientar sus aeronaves para minimizar los retornos horizontales? ¿Y si hubieran aplicado recubrimientos especiales o modificaciones estructurales que absorbieran o desviaran la energía del radar polarizada horizontalmente? Parecía descabellado, casi ciencia ficción, pero explicaría los contactos fantasma, los retornos intermitentes, las aeronaves que aparecían y desaparecían como fantasmas. Y si esa hipótesis era correcta, entonces cambiar a la polarización vertical podría revelar lo que los pulsos horizontales no podían ver, podría detectar la señal que el radar convencional no detectaba. Era teóricamente posible. El transmisor del radar podía reconfigurarse, aunque hacerlo violaba todos los protocolos operativos y corría el riesgo de dañar equipos costosos que tardaban meses en reemplazarse. Si Harley se equivocaba, se enfrentaría a un juicio militar por modificación no autorizada de sistemas de defensa críticos. Si tenía razón, podría ver algo que nadie más podía ver, algo que podría salvar vidas. El rostro de su hermano le vino a la mente, esa sonrisa que Michael siempre lucía antes de embarcarse, confiado, intrépido y trágicamente joven. La decisión no era realmente una decisión. Harley esperó a que Wilkins descendiera a la sala de comunicaciones para la sesión informativa sectorial de cada hora, dejando la planta principal del radar bajo su supervisión informal. Los otros 2 operadores estaban absortos en el seguimiento de una patrulla rutinaria por la costa de Kent, con la atención centrada en sus propias pantallas. Con deliberada naturalidad, Harley abrió el panel de acceso de su consola, dejando al descubierto las conexiones de la guía de ondas que enviaban señales desde el transmisor a la antena giratoria. La modificación que tenía en mente era sorprendentemente simple en concepto, pero técnicamente arriesgada.
Al intercambiar el acoplamiento de la guía de ondas horizontal al puerto vertical y ajustar la impedancia de la red de adaptación, podía rotar la polarización del pulso transmitido 90 grados. El radar entonces enviaría ondas electromagnéticas orientadas verticalmente en lugar de horizontales, lo que podría permitir ver las aeronaves desde una perspectiva electromagnética completamente diferente. La física era sólida, algo que había estudiado durante sus años de formación autodidacta. El riesgo residía en que una impedancia desajustada pudiera crear ondas estacionarias en la línea de transmisión, dañando potencialmente el tubo transmisor de magnetrón que generaba los pulsos del radar. La adquisición de un magnetrón de repuesto tardó 3 meses y requirió el cierre de toda la estación. Si la quemaba, la costa de Sussex perdería la cobertura de radar de un sector crítico durante el apogeo de la campaña de bombardeos de la Luftwaffe. Las consecuencias serían catastróficas, tanto estratégicamente como para su carrera militar. Sus manos se movieron rápidamente, desconectando la brida horizontal de la guía de ondas y girando el conjunto para alinearlo con el puerto vertical. La conexión era firme, requiriendo un par de apriete cuidadoso para evitar dañar el collar roscado. El sudor le perlaba la frente a pesar del frío de febrero que se filtraba por las delgadas paredes de la cabaña. Tras él, oyó pasos en la escalera metálica. Wilkins regresaba de la sesión informativa. El pulso de Harley latía con fuerza mientras forzaba la conexión final, sintiendo el satisfactorio clic del asiento correcto. Cerró el panel de acceso justo cuando las botas de sargento de vuelo aparecieron en su visión periférica, luego se enderezó y regresó a su asiento con lo que esperaba pareciera una normalidad despreocupada. Wilkins lo miró, luego miró la pantalla del radar, sin ver nada fuera de lo normal. La modificación era interna, invisible, indetectable a menos que alguien revisara específicamente la configuración de la guía de ondas. Harley mantuvo una expresión neutra, respirando con calma, mientras su mente repasaba a toda velocidad las implicaciones técnicas de lo que acababa de hacer. El siguiente pulso del radar sería diferente, interrogaría al cielo con un nuevo tipo de pregunta. Quedaba por ver si se obtendría alguna respuesta. A las 3 de la madrugada y 56, Harley cambió su consola del modo de espera al modo de transmisión activa. El magnetrón giró, generando kilovatios de energía de microondas pulsada que fluían a través del conjunto de guía de ondas modificado y se irradiaban hacia la noche. La antena giratoria barrió el sector costero, enviando pulsos polarizados verticalmente hacia el canal, a la espera de reflexiones. Durante los primeros barridos, nada cambió. La pantalla mostraba el mismo patrón familiar de interferencias terrestres, señales meteorológicas y la formación de cazas nocturnos de la RAF en patrulla, que se movía lentamente. Harley sintió una profunda decepción, preguntándose si su hipótesis era completamente errónea, si lo había arriesgado todo por una teoría que no se ajustaba a la realidad. Entonces, en el cuarto barrido, algo apareció. Un tenue punto verde se materializó en la pantalla con rumbo 095 grados, alcance de 28 millas y altitud estimada de 18.000 pies. Era débil, apenas por encima del umbral de ruido, parpadeando con cada rotación de la antena. Pero se movía rumbo suroeste a aproximadamente 280 millas por hora, la velocidad de un caza monomotor o un avión de reconocimiento rápido. El contacto apareció en un cielo despejado, en un sector donde el radar horizontal convencional no había mostrado nada en los últimos 40 minutos. Harley contuvo la respiración. Observó el retorno, observándolo persistir a través de múltiples barridos, confirmando que no era una casualidad ni una anomalía atmosférica. Algo había ahí fuera, algo que solo la polarización vertical podía detectar. Extendió la mano hacia el teléfono del control del sector, pero dudó. Si informaba de este contacto, tendría que explicar cómo lo detectó, lo que significaba admitir que había modificado el radar contraviniendo las normas. Un consejo de guerra, una baja deshonrosa. Posiblemente, dada la gravedad de la manipulación de equipos de defensa en tiempos de guerra, la cárcel. Pero si no decía nada y ese avión llegaba a Londres, si se trataba de un vuelo de reconocimiento que mapeaba objetivos para el bombardeo del día siguiente o de un explorador que marcaba ubicaciones para un ataque masivo, moriría gente. Civiles, soldados, tal vez varios enteros, porque había elegido protegerse en lugar de hacer su trabajo. El mismo cálculo que había matado a su hermano. Los fallos del sistema priorizaban las vidas humanas. Harley tomó su decisión en menos de 3 segundos, con la claridad moral instantánea que a veces produce la guerra. Cogió el teléfono y giró la manivela para el control del sector. Una voz entrecortada respondió de inmediato. El controlador del sector parecía agobiado y exhausto.
Harley se identificó e informó del contacto, proporcionando coordenadas y vector precisos. Hubo una pausa, y luego el controlador respondió que ninguna otra estación había tenido ese contacto, que el sector estaba despejado según la cobertura de radar convencional. ¿Estaba Harley seguro? ¿Su equipo funcionaba correctamente? Harley confirmó, añadiendo que había modificado la configuración de su radar para detectar objetivos anómalos y que el contacto parecía válido. El silencio al otro lado se prolongó tanto que se preguntó si la línea se habría cortado. Finalmente, el controlador habló, su tono pasando del escepticismo a la ira fría. Modificar el equipo sin autorización era un delito que se castigaría en un consejo de guerra. Harley debía restablecer la configuración estándar de su consola de inmediato e informar al oficial de guardia para que tomara medidas disciplinarias. El contacto era casi con toda seguridad falso, producto de los cambios no autorizados. No se lanzaría ninguna intercepción basada en datos falsos del equipo comprometido. La línea se cortó. Harley se quedó paralizado, con el teléfono en la mano, sintiendo el peso de las consecuencias sobre él como algo físico. Había apostado y perdido, no porque su detección fuera errónea, sino porque el sistema no podía aceptar información que contradijera sus propias suposiciones. El contacto fantasma seguía arrastrándose por su pantalla, ahora en rumbo 092, con una distancia de 23 millas y una altitud estable. Era real. Lo sabía con la misma certeza que cuando su padre le explicó la teoría electromagnética en los muelles de Liverpool, esa profunda comprensión intuitiva que provenía de ver el mundo invisible con claridad. Ese avión estaba ahí fuera, burlando las defensas británicas, y nadie lo detendría porque las pruebas no se ajustaban a la metodología aprobada. Las reglas importaban más que la realidad. La doctrina prevalecía sobre la verdad, y en algún lugar podía morir gente por esa decisión. Harley miró al sargento de vuelo Wilkins, quien lo observaba con una expresión que mezclaba curiosidad y preocupación. El operador superior había escuchado la conversación telefónica, o lo suficiente como para comprender que había ocurrido algo irregular. Antes de que Wilkins pudiera hablar, otra voz crepitó por el intercomunicador, la del controlador de sector, pero ahora diferente, urgente y sin despidos burocráticos. Una patrulla Spitfire sobre quien acababa de establecer contacto visual por radio con una aeronave no identificada que coincidía con el rumbo y la altitud que Harley había informado. El piloto la describió como un Yankees U-86P, un avión de reconocimiento de gran altitud pintado en un inusual esquema negro mate, que volaba a una altitud extrema donde la densidad del aire afectaba la reflexión del radar. El Spitfire intentaba interceptarlo, pero tenía dificultades para alcanzar el techo operativo. Todas las estaciones debían informar de inmediato de cualquier contacto de radar, convencional o no, en esa ruta. El controlador quería que Harley volviera a la línea. Quería saber exactamente qué modificación había realizado y si podía replicarse en otras estaciones. El tono había cambiado por completo, de la condena al interés desesperado. Wilkins miró a Harley con una nueva comprensión y luego señaló el teléfono. Cualquier consecuencia disciplinaria que se avecinara podía esperar. En ese momento, el cabo James Harley se había convertido en el único operador de radar en Gran Bretaña capaz de detectar al enemigo invisible. Los siguientes 18 minutos transcurrieron con la intensidad comprimida de la gestión de crisis, con múltiples eventos ocurriendo simultáneamente en cascada a través de la red de defensa. Harley mantuvo contacto con el avión fantasma, ahora confirmado como un U-86P de reconocimiento, informando actualizaciones de posición cada 30 segundos mientras explicaba su modificación de polarización a oficiales cada vez más veteranos que rotaban en la cadena de mando. El piloto del Spitfire, el líder de escuadrón Anthony Richards, que volaba desde la RAF Hill, llevó su caza al límite operativo intentando alcanzar la altitud del avión alemán. Pero el U-86P había sido diseñado específicamente para reconocimiento a gran altitud y podía ascender a una altitud superior a la que los cazas británicos estándar podían perseguir con eficacia. Richards logró acercarse a tiro a 5.900 metros, gastando munición en un ataque desesperado en ascenso. Pero el piloto alemán simplemente aumentó la altitud a 7.700 metros y continuó su vuelo fotográfico sobre el sureste de Londres. El Spitfire, con el motor forzando la velocidad en el aire enrarecido, no pudo seguirlo. Sin el seguimiento por radar de Harley, el mando habría perdido al intruso por completo, incapaz de coordinar las defensas terrestres ni alertar a posibles objetivos. Pero con actualizaciones continuas desde la estación Barling, las baterías antiaéreas recibieron advertencias anticipadas, las unidades de reflectores se enfocaron en posiciones previstas y patrullas de cazas adicionales se apresuraron a interceptar si los alemanes descendían a una altitud menor.
La comandante de ala Patricia Morrison llegó a la estación Barling a las 4 de la madrugada y 28, conduciendo en la oscuridad previa al amanecer desde la RAF Usbridge con una urgencia que decía mucho de la seriedad con la que el mando de caza se tomaba este acontecimiento. Morrison era una de las pocas oficiales mujeres en puestos de mando operativo. Una exfísica investigadora que se había unido a la RAF en 1940 y se había especializado en tecnología de radar y guerra electrónica. Comprendía tanto la ciencia como las implicaciones estratégicas mucho mejor que la mayoría de los comandantes de campo. Harley se mantuvo firme al entrar, esperando una reprimenda formal y el arresto, pero Morrison apenas lo miró antes de dirigirse directamente a su consola. Estudió la pantalla, examinó la modificación de la guía de ondas a través del panel de acceso abierto y formuló una serie de preguntas técnicas rápidas que demostraban una comprensión sofisticada de la teoría electromagnética. ¿Cuál era el desajuste de impedancia medido? ¿Había observado alguna inestabilidad del magnetrón? ¿Cuál era la relación señal-ruido en comparación con la polarización horizontal? Harley respondió cada pregunta con precisión, consciente de que no le evaluaban para castigarlo, sino para evaluar su competencia. Sus conocimientos técnicos eran puestos a prueba bajo presión por alguien que entendía la física tan bien como él. Morrison asintió, luego cogió el teléfono del control del sector y dio órdenes en un tono que exigía cumplimiento inmediato. En cuestión de una hora, las estaciones de radar a lo largo de toda la costa sur recibieron instrucciones técnicas de emergencia para modificar la polarización, acompañadas de la autorización de Morrison y órdenes explícitas de implementarlas de inmediato a pesar de los procedimientos no estándar. Las instrucciones incluían los cálculos de adaptación de impedancia de Harley y las advertencias sobre la tensión del magnetrón, traducidas a un lenguaje técnico formal, pero fundamentalmente idénticas a su solución improvisada. Al amanecer sobre el canal de la Mancha, 23 estaciones de radar de Chain Home rotaron su polarización, creando una nueva cuadrícula de detección que veía el espectro electromagnético desde un ángulo diferente. Los resultados fueron sorprendentes y de inmediata importancia táctica. 4 aviones alemanes adicionales aparecieron en las pantallas de radar modificadas, todos vuelos de reconocimiento a gran altitud que habían estado realizando misiones fotográficas sobre Gran Bretaña, permaneciendo prácticamente invisibles para el radar horizontal convencional. No se trataba de prototipos experimentales ni armas secretas exóticas. Eran aviones U-86P estándar que la Luftwaffe había estado operando durante meses, explotando un punto ciego fundamental en la cobertura del radar británico que nadie había reconocido porque el fallo de detección no se ajustaba a los patrones esperados. Los alemanes habían descubierto empíricamente lo que Harley había deducido teóricamente, que la orientación de la aeronave, los materiales de construcción y los perfiles de vuelo podían minimizar la sección transversal del radar específicamente para la detección polarizada horizontalmente, creando sigilo práctico a través de la física en lugar de tecnología exótica. La respuesta táctica inmediata demostró la rapidez con la que los militares podían adaptarse cuando la supervivencia lo exigía. Los 4 aviones recién detectados fueron rastreados continuamente y sus posiciones se actualizaron para el control de cazas y los comandos antiaéreos. 2 fueron interceptados por cazas Spitfire Mk-9 especialmente equipados con un rendimiento mejorado a gran altitud, lo que los obligó a abortar sus misiones y huir hacia la Francia ocupada. Un tercero fue atacado por fuego antiaéreo desde las defensas de Portsmouth, sufriendo daños que obligaron a un aterrizaje de emergencia en el Canal de la Mancha, donde la tripulación fue capturada por lanchas patrulleras de la Marina Real Británica. El 4º avión, reconociendo que su ventaja de sigilo se había desvanecido, descendió rápidamente e intentó escapar a baja altitud, solo para ser derribado por un Hawke tifón sobre la costa de Sussex. A las 6 horas, la ventaja alemana en reconocimiento a gran altitud sobre el sur de Inglaterra se había evaporado por completo, neutralizada no por la nueva tecnología ni por recursos abrumadores, sino por la negativa de un operador de radar a aceptar que invisible significaba indetectable. Los informes posteriores a la acción enfatizarían las mejoras sistémicas y las respuestas de defensa coordinadas, pero los oficiales que vivieron esa mañana sabían la verdad. El cabo James Harley había cambiado la ecuación fundamental de la detección aérea al pensar más allá de la doctrina y centrarse en la física subyacente. Las implicaciones estratégicas se extendieron mucho más allá de las intercepciones de esa noche. La inteligencia de la Luftwaffe había estado mapeando cuidadosamente las instalaciones militares británicas, las rutas de los convoys y los centros industriales durante semanas mediante vuelos de reconocimiento a gran altitud que creían indetectables. Esos estudios fotográficos tenían como objetivo apoyar una gran ofensiva de primavera, una campaña coordinada de bombardeos de precisión contra la capacidad de producción bélica y la infraestructura de suministro británica.
La repentina y completa pérdida de capacidad de reconocimiento obligó a los estrategas alemanes a reconocer que su ventaja de sigilo se había visto comprometida, aunque inicialmente no comprendían cómo. Los analistas de inteligencia en Berlín teorizaron que Gran Bretaña había desplegado nueva tecnología de radar, quizás sistemas experimentales basados en principios físicos diferentes o métodos de detección completamente nuevos. No se dieron cuenta de que la solución era elegantemente simple. Sin necesidad de equipo nuevo, solo una configuración diferente de los sistemas existentes. La contrainteligencia alemana dedicó meses a intentar comprender qué había cambiado, desviando recursos y atención a investigar un avance tecnológico que, en realidad, representaba una revelación sobre la física de la polarización. Mientras tanto, la cobertura del radar británico se volvió significativamente más robusta, detectando aeronaves que antes habrían penetrado las defensas sin ser detectadas. Las pérdidas de convoys disminuyeron, los ataques sorpresa se volvieron menos frecuentes y el equilibrio fundamental de la guerra aérea se inclinó, de forma gradual pero apreciable, a favor de los defensores. Para Harley, las consecuencias personales fueron complejas y decididamente contradictorias. El informe formal del comandante de escuadrón Morrison elogió su innovación técnica y le atribuyó la identificación de una vulnerabilidad defensiva crítica, recomendando su reconocimiento y un posible ascenso. Sin embargo, la cadena de mando seguía profundamente incómoda con el precedente de modificación no autorizada de equipo, independientemente del resultado. Harley se enfrentó a una junta disciplinaria 3 semanas después del incidente, donde los oficiales superiores debatieron si la iniciativa ingeniosa o la insubordinación peligrosa debían definir sus acciones. Los procedimientos fueron incómodos y contradictorios. Morrison y otros oficiales técnicos abogaron enérgicamente por la condecoración, mientras que los comandantes tradicionalistas insistían en que violar el protocolo, incluso con éxito, corroía la disciplina esencial para la eficacia militar. El acuerdo fue típicamente burocrático. Harley no recibió ningún castigo formal, ni tampoco reconocimiento oficial. Su función fue clasificada y su contribución sepultada en informes técnicos que no se desclasificarían durante décadas. Fue ascendido discretamente a sargento y transferido a un centro de investigación de radares, donde su pensamiento poco convencional pudo canalizarse a través de protocolos experimentales adecuados en lugar de improvisaciones de campo. Fue una solución que no satisfizo a nadie, pero evitó obligar a los militares a aceptar o rechazar por completo las implicaciones de lo sucedido. Harley la aceptó con el estoicismo de quien ha aprendido que las instituciones se protegen a sí mismas primero y a las personas solo cuando les conviene. El legado técnico del incidente de la resonancia fantasma, como se conoció en documentos internos clasificados, resultó ser más duradero y trascendental que cualquier reconocimiento individual. En 6 meses, la diversidad de polarización se convirtió en práctica habitual en las redes de radar británicas, con operadores entrenados para alternar entre los modos horizontal y vertical para maximizar la probabilidad de detección frente a diferentes aspectos del objetivo. Los procedimientos de modificación que Harley había improvisado se perfeccionaron en boletines técnicos formales, se distribuyeron por toda la RAF y se compartieron con los aliados estadounidenses a medida que la cooperación en materia de radar se profundizaba durante 1943 y 1944. Los ingenieros comenzaron a diseñar sistemas de radar de nueva generación con flexibilidad de polarización inherente, incorporando guías de ondas de configuración variable y antenas de modo dual que podían adaptarse a diferentes situaciones tácticas sin necesidad de modificar el campo. La física que Harley había comprendido intuitivamente se convirtió en parte de los programas de formación formal y se enseñó a los nuevos operadores de radar como principios fundamentales de la detección electromagnética. De esta manera, su visión se propagó por el sistema no como heroísmo individual, sino como conocimiento institucional, la mejor adaptación militar donde las soluciones sobreviven a quienes las crean. La inteligencia alemana finalmente comprendió lo sucedido, aunque la comprensión llegó demasiado tarde para restaurar su ventaja en el reconocimiento a gran altitud. El equipo capturado y el personal de la RAF interrogado revelaron la modificación de la polarización a finales de 1943, lo que impulsó estudios urgentes de la Luftwaffe sobre la gestión de la sección transversal del radar y la reducción de la firma electromagnética. Pero para entonces, la iniciativa estratégica en la guerra aérea había cambiado decisivamente, con las masivas campañas de bombardeo aliadas sobre Europa que abrumaban las defensas alemanas por su escala en lugar de por su sigilo. El breve periodo en que los aviones U-86 pudieron cartografiar Gran Bretaña sin ser detectados se convirtió en una nota al pie en la historia operativa de la Luftwaffe, una ventaja táctica temporal que se desvaneció una vez que los defensores se adaptaron. Los ingenieros alemanes desarrollaron contramedidas,
incluyendo recubrimientos absorbentes y modificaciones estructurales para minimizar los retornos del radar en todas las polarizaciones, pero estas mejoras graduales no pudieron competir con la movilización tecnológica e industrial aliada, que produjo sistemas de radar cada vez más sofisticados y una superioridad aérea abrumadora. El juego del gato y el ratón de detección y evasión continuó durante toda la guerra. Cada bando desarrolló nuevas técnicas y tecnologías, pero la lección fundamental permaneció. La doctrina estática creaba vulnerabilidades explotables, mientras que el pensamiento adaptativo cerraba las brechas antes de que se volvieran catastróficas. Tras la guerra, Harley regresó a Liverpool y reanudó su vida civil con la misma serena determinación que había mostrado en uniforme. Abrió un taller de reparación de radios cerca de los muelles, donde de niño aprendió electrónica, trabajando en la industria marítima. Ocasionalmente, impartía conferencias en escuelas técnicas sobre los principios del radar y la teoría electromagnética. Nunca habló públicamente de su servicio en tiempos de guerra, en parte debido a las persistentes restricciones de clasificación, pero sobre todo por su natural reticencia a llamar la atención. Los registros oficiales permanecieron sellados y su nombre no figuraba en las historias públicas sobre el desarrollo del radar y la innovación en defensa aérea. Cuando los historiadores escribieron sobre las capacidades de guerra electrónica de Gran Bretaña y la evolución de la tecnología de detección, atribuían el mérito a programas de investigación institucionales y científicos célebres, no a desconocidos operadores de radar que habían modificado equipos en contra de las órdenes durante desesperados turnos de noche. A Harley no parecía importarle, contento con la certeza de haber hecho algo significativo en el momento oportuno, de que la muerte de su hermano le había motivado perspicacia en lugar de amargura, de que por una noche crucial había visto lo que otros no podían ver y actuado en consecuencia a pesar de las consecuencias. Su tienda prosperó modestamente y formó a una generación de técnicos electrónicos de Liverpool que absorbieron sus enseñanzas sobre pensar más allá de los supuestos convencionales para comprender la física fundamental subyacente. La comandante de escuadrón Patricia Morrison desarrolló una distinguida carrera en la investigación de radares durante la posguerra, incorporándose finalmente al mundo científico civil y contribuyendo al desarrollo temprano de las comunicaciones por satélite. En sus documentos privados, donados al Museo Imperial de la Guerra tras su fallecimiento en 1989, escribió extensamente sobre el incidente de la resonancia fantasma, atribuyendo a Harley la demostración de que la innovación táctica a menudo provenía de operadores con un profundo conocimiento de la tecnología, en lugar de teóricos o comandantes distantes. Morrison argumentó que la eficacia militar requería flexibilidad institucional, la capacidad de reconocer y adoptar rápidamente innovaciones de campo sin esperar la validación experimental formal, especialmente durante conflictos existenciales donde la adaptación significaba supervivencia. Su análisis influyó en la doctrina de entrenamiento militar de posguerra, fomentando la resolución pragmática de problemas y recompensando la creatividad técnica dentro de los límites de seguridad adecuados. Morrison también presionó sin éxito durante décadas para que se reconociera oficialmente la contribución de Harley, argumentando que su visión de la polarización había salvado cientos de vidas e influido en el desarrollo del radar a nivel mundial. Las restricciones de clasificación finalmente se levantaron en 1993. Pero para entonces Harley ya había muerto, falleciendo silenciosamente en 1987 a los 66 años, sin saber nunca que los historiadores e ingenieros finalmente habían aprendido lo que había hecho. La historia de la resonancia fantasma revela verdades fundamentales sobre la innovación bajo presión y la compleja relación entre la iniciativa individual y la autoridad institucional. La perspicacia de Harley surgió de una tragedia personal canalizada a través de la experiencia técnica, el tipo de creatividad motivada que solo surge cuando el conocimiento abstracto se encuentra con una necesidad desesperada. Su disposición a violar el protocolo no provenía de la imprudencia, sino de la claridad moral, del reconocimiento de que las reglas existían para servir a propósitos más amplios y de que la adhesión servir al procedimiento cuando había vidas en juego era en sí misma una especie de fracaso. La respuesta ambivalente de los militares puso de relieve la tensión entre valorar la adaptación y mantener la disciplina, entre fomentar la iniciativa y preservar la estructura de mando. Estas contradicciones nunca se resolvieron por completo, ni entonces ni ahora, porque reflejan preguntas más profundas sobre cómo las organizaciones equilibran la estabilidad con la flexibilidad, cómo distinguen la inconformidad productiva de la rebelión peligrosa. Harley sorteó estas contradicciones con integridad pragmática, aceptando las consecuencias y negándose a arrepentirse de acciones que sabía que eran correctas. Esa confianza moral, combinada con brillantez técnica y coraje operativo, definió un tipo particular de heroísmo en tiempos de guerra, no reconocido ni documentado,
pero fundamentalmente trascendental en formas que alteraron el curso de los acontecimientos mucho más allá del reconocimiento de cualquier individuo. Hoy en día, la tecnología de radar ha evolucionado hacia sistemas sofisticados que utilizan antenas en fase, saltos de frecuencia, procesamiento de apertura sintética y polarización adaptativa, mucho más allá de lo que Hartley podría haber imaginado. Los aviones furtivos modernos emplean elaboradas técnicas de reducción de firmas que, en comparación, hacen que los esfuerzos de la Segunda Guerra Mundial parezcan primitivos. Sin embargo, el principio fundamental que Hartley demostró sigue siendo fundamental para la guerra electrónica, que la detección y la evasión forman un ciclo evolutivo continuo donde las suposiciones estáticas crean vulnerabilidades y el pensamiento adaptativo proporciona ventajas temporales hasta que surgen nuevas adaptaciones. El espectro electromagnético sigue siendo un territorio en disputa, con naciones invirtiendo miles de millones en tecnologías que revelan u ocultan, detectan o engañan. Cada nuevo sistema de radar se enfrenta al mismo desafío que Hartley enfrentó aquella noche de febrero. Cómo ver lo que la tecnología actual no detecta, cómo interrogar la realidad física desde ángulos inesperados, cómo transformar la teoría en capacidad operativa antes de que el enemigo encuentre el punto ciego. Su solución fue específica para su momento, pero su enfoque permanece atemporal. Comprender la física subyacente, cuestionar las limitaciones aceptadas, pensar más allá de la doctrina para descubrir lo que realmente es posible. Esa mentalidad, más que cualquier modificación técnica particular, constituye su contribución duradera a la larga historia de innovación militar. Si te pareció cautivadora esta historia de ingenio y heroísmo anónimo en tiempos de guerra, dale a me gusta y suscríbete para profundizar más en las acciones extraordinarias de personas comunes que marcaron la historia. Deja un comentario sobre qué innovación olvidada de la Segunda Guerra Mundial te gustaría que se explorara a continuación.